Buenas noches, Nicky Magariños, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas gracias por la oportunidad. Bueno. Queremos comenzar, no sé por dónde comenzar en base a esta introducción que hiciste, pero bueno, explicar qué es lo que está pasando, por qué se desencadena en este momento. Bueno, la pregunta es ¿por qué es en este momento? Es difícil de definir porque si pensábamos hace una semana, 10 días, un mes, si esto iba a suceder, claramente no. Porque el eje en Medio Oriente, que es un eje muy convulso, siempre muy impredecible, no estaba en el conflicto entre palestinos e israelíes. Estaba en la situación con Irán, estaba en, no sé, al interior de Israel con la reforma judicial, situaciones en Siria, en el Líbano con Hezbollah, luchas en otros lugares. La agenda palestina-israelí no estaba. Pero el sábado pasado, una incursión de Hamás a territorio israelí, como nunca había pasado en 50 años, porque algo es muy importante a saber. Para que tengan una idea, Israel es más chico que la provincia de Tucumán. Y a raíz de eso, lo que ha buscado siempre es llevar el conflicto por fuera de sus fronteras, ¿bien? Y eso lo había logrado, más allá de incursiones a través de misiles, de manera fehaciente. Eso fue lo que cambió a partir de esto. Y por eso, a partir de esta incursión, de este ataque, de esta masacre, la situación cambió. Es un punto de bisagra hacia un mundo o hacia una región, hacia un Medio Oriente desconocido. Bien, ese es lo que cambia a partir de ahora, porque es un golpe tanto político como psicológico como militar. Ahora, claro, porque esta particularidad de lo que vimos el sábado, además de la crueldad, ¿no es cierto?, con que se manejó Hamás, hay varios puntos. Primero, sorprendió la posibilidad, si hubo algún error para tener alguna visión un poco más benévola de las deficiencias de la defensa israelí, que es uno de los países que tiene una de las mejores, al menos eso es lo que se pensaba, muy aceitado el sistema de defensa por la zona en la que está. Y después el otro sorprende también la capacidad logística y de armamentos que mostró Hezbollah a la hora del ataque. Hamás, perdón, a la hora del ataque. Sí, son dos cuestiones muy importantes. En primer lugar, Israel es un país no solamente que tiene un sistema de seguridad muy importante, sino que lo exporta. Exporta sistemas de inteligencia, exporta servicios de seguridad y de defensa. Muchos de los sistemas de seguridad que vemos en los aeropuertos, por ejemplo, de reconocimiento de ojos o de caras, son tecnología israelí. Sí. De hecho, te hago un paréntesis local. Te hago un paréntesis local. El gobierno de Maxi Puyaro, que va a asumir el 10 de diciembre, tiene ya pensado todos unos pliegos para poder traer tecnología para el Ministerio de Seguridad israelí, ¿no? Tal cual. Y bueno, eso, porque Israel, esa cerca que hay que divide y demás, también tiene ciertos lugares donde vos tocás y suena una sirena, una alarma. Acá pasaron con topadoras o cortándolo hasta a mano. Es cierto que la maniobra fue distractiva a través de una cantidad de misiles que cayeron en territorio, pero eso pasa de manera constante. Sí. Bien, entonces lo que va a pasar ahora es que no va a ser asunto de este momento analizar qué falló. Claro. Bien, eso va a ser y se va a estudiar y se va a analizar y se va a crear una comisión cuando todo se termine. Pero ahora no va a ser el momento para Israel de investigar nada, porque la guerra une y la paz desune. El momento ahora es de defenderse. El momento ahora es de defenderse y de la contraofensiva. ¿Bien? La guerra une y la paz desune. Claramente, siempre, siempre. No sé si la palabra es desune la paz, ¿no? Pero la guerra claramente une la identidad nacional de un país. Bien. ¿Se puede leer entonces como una circunstancia que beneficia al Netanyahu? Claramente para mí no, claramente no. Yo creo que en el futuro se va a crear una comisión.
Él se ha puesto como Melech Bibi, el rey Bibi, el Melech Habitajón, el rey de la seguridad. ¿Qué pasa cuando cae esa imagen de rey de la seguridad? ¿No? Él no, de alguna manera no pudo garantizar eso que él presagiaba. No íbamos a lograr la paz, no podemos lograr la paz por un montón de factores, pero yo te garantizo esto. Eso está jugando su legado. No, y esto no lo sabemos ahora, como digo, porque se va a ver una comisión en relación a eso. Pero que beneficia a Netanyahu, claramente no. Claramente no. Y a su gabinete, que es el de más de derecha de la historia israelí, bien, con ministros claramente racistas en algunos puntos. Claro. Entonces, claramente no. Claramente no. Después veremos. Después se va a crear una comisión, pero este no es el momento ni para Israel, sino en el momento de la defensa. Después se va a crear una comisión. El otro punto era la cuestión de el poderío que demostró Hamás en el ataque. Sí. Y ahí podemos abrir varias hipótesis, ¿no? ¿Están solos? Claro, exactamente, esa es la pregunta. Bien. El poderío de Hamás ha ido increciendo en los últimos años a través del contrabando de armas y a diferencia de lo que se piensa, su principal financista es Qatar y no es Irán. Pero si me preguntan a mí si fue una maniobra coordinada a nivel regional, yo creo que no. Perdón, ¿podemos hacer un punto en eso? Sí. ¿Cuál es el principal financista? Qatar, claramente. Los fondos a través de los cuales se financia Hamás, organización sunita, a diferencia de Irán, que es chiita en las divisiones dentro del Islam, es Qatar. Es más, su líder, Ismail Haniyeh, vive en Qatar. Vive en Qatar. Bien. Exiliado, como quieran llamarlo, pero vive en Qatar. ¿Cómo se entiende entonces? Ahora para después vamos a retomar eso que veníamos analizando. ¿Cómo se entiende entonces la relación de Qatar con las líderes occidentales importantes en la política? En la política internacional Sí. no hay amores sino intereses. No importa. O sea, hay cosas que se solucionan y se solucionan en necesidades económicas, políticas o geoestratégicas. Entonces, hay momentos para todo. Que jamás, aparte jamás, para Israel, era un enemigo que podía administrar, por así decirlo. Era predecible. Sabíamos que cada 2 o 3 años había una incursión, sabía Israel que había una incursión, pero a la larga iba a haber un status quo, un cese al fuego, pero era un enemigo, era el malo conocido. Claro. Acá se rompió eso, jamás ya no representa eso, rompió líneas rojas, perpetró una masacre. Entonces, eso hace impredecible el escenario, porque antes mantener a Hamás era, o administrarlo, podía ser una variable a tener en cuenta, porque vos sabías cómo se comportaba. Y porque si lo derrocabas o salía, había 2 opciones. O ponías un nuevo, tenías que ocupar nuevamente la Franja de Gaza. Israel se retira de la Franja de Gaza completa en el año 2005, tenía que asumir de vuelta el control poblacional con todo lo que eso implica. O ver qué hay detrás de Hamás, que puede ser mejor, pero también puede ser peor. En qué sentido, mejor o peor? No sé, Estado Islámico o agrupaciones como la Yihad Islámica que sí opera en la Franja de Gaza, que es menos predecible, no lo sabemos. Entonces, siempre prefirió la administración del territorio. ¿Y cuáles son los intereses que vos mencionabas? ¿De quién? De Qatar. Lo que busca Qatar es tener un rol regional importante. ¿No? Así hay 2 torres importantes dentro de Medio Oriente del mundo árabe. Es por un lado Arabia Saudita, del mundo sunita, y Irán, del mundo chiita, de las 2 facciones. ¿Bien? Hay actores que por su poderío económico quieren tener un rol más importante. Qatar tiene un rol económico muy importante y tiene un rol hasta deportivo y demás, ¿no? Entonces, me refiero ¿no? cultural, entonces quiere tener otro rol dentro de la región. No sé si concluimos en la pregunta respecto a esos apoyos. ¿Ya hay algunas sospechas de quién puede ser? Porque digo,
más allá del mundo árabe, en algunos analistas se hacían la pregunta si no empezaba a entrar Oriente a través de Corea o la misma Rusia, que puedan tener intenciones de desestabilizar la zona también. Voy al actor que está en ascenso en el sistema internacional, que es China. China, por ejemplo, si hay algo que no quiere, es esto. Claro. Y es un actor plenamente económico, donde está llevando a cabo un nuevo camino, una nueva ruta de la seda. Bien. Y esto le da imprevisibilidad al sistema. Entonces, no, por eso no mencioné a China. Bien, Rusia. Entre los sospechados. Rusia tiene una muy buena relación con Israel y también tiene una muy buena y estratégica con Siria, por ejemplo. Entonces, poner a uno de los actores en tela de juicio yo creo que no tendría razón de ser. Podríamos pensar, ¿quiere correr el ojo desde Ucrania? La situación en Ucrania va a tener altibajos, no va a tener la solución en este momento y no está en el punto más álgido del problema. Entonces yo no sé si hay un actor. Y más, yo creo que la incursión, a diferencia de lo que de que se puede discutir, fue de adentro hacia afuera. O sea, discutieron o le informaron a actores, sea Irán, sea Qatar, cuando la estaban, o al día anterior de cuando la iban a llevar a cabo. Esto se organiza lo saben 3 personas. Porque si lo saben 25, lo saben 50, se sabe. Entonces lo manejan siempre 3 personas. Y 5 minutos antes le dicen al resto lo que vamos a hacer. 5 minutos antes. Es estratégicamente, porque si no, las cosas se terminan, de alguna u otra forma se terminan sabiendo. Sí, pero sí. La compra de drones, aprender a utilizarlos. Sí. Después la aviación con paracaídas con hélice, no sé cómo se llaman los. Sí, está bien. Pudo haber un apoyo logístico pero de la magnitud de la operación, lo que hablo yo, no puede planificarse en un grupo muy amplio. Puede haber servicios de inteligencia exteriores. No, es que no lo sabemos ahora a ciencia cierta, no lo sabemos, pero me imagino que esto lo organiza muy poca gente. Puede ser que no sean, pero llegar, que hayan pasado iraníes, porque no hay frontera directa, es muy difícil, lo tienen que agarrar por Egipto y Egipto no está en condiciones o no quiere tener malas relaciones con Israel. Entonces yo no confiaría en eso. Yo en las teorías conspirativas, después tal vez todo lo que digo es equivocado y sí pasó, pero hasta ahora, en este momento de fuego, a 3 días o 4 de haberse iniciado esta guerra, porque es una guerra también, a diferencia de lo que pasaba antes. Claro. Yo no la veo, pero es una cuestión de mi análisis propio. Te pido